El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. A ver la señal que se reparte, que se transmite desde aquí. Yo quiero que le demos la más cordial bienvenida a todas estas personas que están con nosotros a través de la radio y que están a través de internet. Bienvenidos, bienvenidos. Sé que el Espíritu Santo va a edificar y bendecir sus vidas. Les pido que tomen su asiento, por favor. Estamos listos para recibir la palabra del Señor. Amén. Espero, es mi gran esperanza, espero que recuerden que estamos llevando una serie de predicaciones. Vamos, ¿sobre qué? Sobre la gracia de Dios. Un vocablo que se presta para alguna confusión. La gente algunas veces mal usa la gracia de Dios. Específicamente, nosotros estamos hablando sobre el hecho de ser, estamos usando el vocablo gracia, caer en gracia de Dios, lo estamos usando de ser agradable delante de Él. O sobre el hecho que Él diga, como lo dijo en el caso de David, me he hallado, dice el Señor Jehová, me he hallado un hombre que es conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? He hallado un hombre que me agrada como es, me agrada como es. En ese sentido es que estamos usando el vocablo gracia de Dios, caer en gracia de Dios, que Él diga me agrada como eres, y por supuesto que cuando uno cae en gracia de Dios, bendiciones siempre van a haber. O como se dice en el caso de Enoc, voy a citar algunos personajes de los que ya hemos hablado, como se dice en el caso de Enoc, y antes de que fuese traspuesto, en el caso de Enoc, así se dice, tuvo testimonio, y mire qué lindo este versículo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿De quién venía ese testimonio? Aunque el versículo parece que hay, como lo voy a usar, habría redundancia, pero dice, tuvo testimonio, sería de otros o del mismo Señor de haberlo agradado. O como se dice en el caso de Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de... En ese sentido es que estamos usando la frase gracia de Dios. O como se dice en el caso de Abraham, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya puede imaginar que Dios diga, este es mi amigo, mi amigo. Ese es el sentido en que estamos usando el vocablo gracia de Dios, o como se dice en el caso de Moisés, Éxodo 33:11, que es el versículo o el pasaje donde se origina esta serie de hace más de 4 meses. Éxodo 33:11 dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Qué lindo eso, un hombre que había hallado gracia delante de Dios y hablaba como hablan dos amigos. Eso no se puede hacer sino cuando uno ha hallado gracia y en este caso delante de Dios. Es así que en ese mismo sentido de hallar gracia delante de Dios, ya hemos hablado de algunos patriarcas de los cuales acabo de dar ejemplo y de algunos jueces, y hoy vamos a hablar de un rey que halló gracia delante de Dios y vivió y murió en gracia de Dios. Vamos a hablar de un rey. Reyes hay varios, no he tomado la decisión de hablar de muchos, los he escogido porque la mayoría de los reyes anduvieron mal con el Señor, no fueron tan buenos y por eso no he escogido muchos de ellos. El tema de esta predicación, que es la frase a la que ustedes deben de poner toda su atención porque sobre de eso viene el contenido de la predicación. El tema de hoy es actitudes y acciones del rey David que lo llevaron a vivir y morir
en gracia de Dios. ¿Quieren repetirlo hasta que le quede ahí en la mente? Y acciones del rey David que lo llevaron a vivir y morir en gracia de Dios. Una vez más. Los de mi izquierda, por favor. A vivir en gracia de Dios. Una vez más ustedes aquí a mi derecha. Actitudes, acciones del rey David que lo llevaron a vivir y morir en gracia de Dios. Lo hacemos juntos. Que lo llevaron a vivir y morir en gracia de Dios. Amén. Ese pensamiento tengo allí porque alrededor de él va a venir la predicación. David nació en una familia que había hallado gracia delante de Dios. Como lo he dicho en algunos de ellos, de los personajes que ya hemos tratado, en varios de los casos no fueron actitudes de ellos, sino que fueron actitudes y acciones de otros, de sus padres. Ese es el caso de David. David nace, ya cuando nace, él nace en una familia. La familia había hallado gracia delante de Dios. Y voy a hablar un poquito de esto porque creo que vale la pena su aplicación. Primera Samuel, capítulo 16, versículos 5, 6. De paso les pido que ya abran su Biblia porque de ese capítulo en adelante vendrá el resto de los versículos que vamos a usar para esta predicación. Dije, Primera Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante, versículo 6. Primera Samuel 16, 5 y 6 vamos a leer ahora. ¿Estamos listos? Amén. ¿Estamos listos? Dice de la manera siguiente. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos. Voy a leerlo bien. Él respondió, 2 puntos. Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, ¿sabe quién es Isaí? El papá de David, el jefe de la familia de David. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Este versículo indica que esta familia era una familia del pueblo de Dios, número 1. Y que esta familia era una familia especial. Por eso es que el versículo entra con un poquito de duda, no se sabe qué es. Ya el Señor Jehová ha llamado a Samuel y le ha dicho que vaya a nombrar al sustituto del rey. Pero Samuel dice, Señor, ¿y cómo voy? ¿Qué digo? Si el rey Saúl se da cuenta, ya sabía que el rey Saúl era endemoniado, si el rey Saúl sabe que yo voy a la ciudad, él va a mandar a preguntar y va a saber qué es lo que voy a hacer. Y entonces le dice, no, anda, y lo que vas a hacer es esto. Anda como que vas a ofrecer sacrificio y luego llama a Isaí, y él hace eso. Entonces ya entramos en que David nace en una familia que había hallado gracia delante de Dios. Y aquí la gran pregunta: ¿cuántos han nacido en una familia evangélica? Levanten la mano. ¿Cuántos? Sí, estoy viendo varias personas. ¿Cómo han sentido eso de nacer en una familia evangélica? ¿Cuánto me gustaría oír a Samuel? ¿Cuánto han sentido? Karen, me gustaría. Mis hijos no sé qué dirían. ¡Qué desgracia! ¿Por qué no nací en la familia de Chepetoño o de cualquier? Pero mi papá pastor. ¿Cuántos de los hijos de los creyentes dicen eso? ¿Por qué? Olvidando que esa fue una cobertura de Dios y que ya nacen bajo bendición de Dios. ¿Cuántos lo ven así?
Porque por malo que sea un creyente, porque el problema nuestro es que la mayoría de nosotros somos deficientes, pero desde el hecho de que los padres de familia se cuidan, aunque sea de apariencia, de dar mal testimonio, hay gracia de Dios en esa familia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora estamos aquí con un hombre, un muchacho, que llega a ser especial delante de Dios, pero él desde que nace, ya nace en una familia que lo más seguro es que lo encaminó por el camino del bien. ¿Cuántos están de acuerdo a este comentario mío? En ese llamado, o en esta parte, le pido a la gente que ha nacido en una familia evangélica que dé gracias. Si no, a saber qué desgracia, valga la redundancia, qué desgracia fuera. Pero gloria a Dios, usted nació en una familia que aunque sea algo, se le ha enseñado de la palabra de Dios. No voy numerando mis divisiones, sino que voy a decir la que sigue, porque es una cantidad de aspectos en que David demostró acciones que tuvo David, actitudes que tuvo David para seguir en gracia de Dios. Hoy ya vimos que él nace en gracia de Dios. Sus padres fueron la razón de serlo. Siguiente. David era obediente a su padre aún en su adolescencia. David era obediente a su padre aún en su adolescencia. ¿Por qué creen que puntualicé la palabra adolescencia? ¿Por qué? Porque es la etapa de mayor rebelión. Los jóvenes de esa edad de adolescencia son rebeldes sin causa. No trabajan, no son nada, son haraganes, soñolientos y todo. Pero los más rebeldes es la adolescencia. Entonces, por eso apunto que él era obediente aún en su adolescencia, que pudo haber sido desobediente, habían razones para hacerlo. Vamos a leer varios versículos por separados para que comprendamos la actitud de obediencia que tuvo David, y realmente se ve por todos lados la obediencia de David. Primera Samuel, estamos en Samuel 16, hoy vamos a leer el versículo 11. Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel, como ya sé que tienen el pasaje, el capítulo, no me detengo mucho, sino que voy avanzando rápido. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Qué andaba haciendo el menor, según dice el pasaje? Apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Entienden el trasfondo del versículo esto que hemos leído? Samuel le dice a Isaí, llama a tus hijos. Y vienen todos los hijos menos David. ¿Y por qué? No era porque era pequeño, hija. ¿Por qué no está David ahí? Andaba apacentando las ovejas, cuidando las ovejas, mientras todos se vienen, le dicen a él, andate hijo, tus hermanos van a estar aquí en una reunión muy seria, y entonces andate vos a cuidar. ¿Qué hubiera pensado un cipote? Bueno, no veo adolescentes aquí, pero ¿qué hubiera pensado ¿qué hubiera dicho? ¿Y por qué me manda a mí? ¿Por qué no manda a los demás? Y en el mejor de los casos hubiera ido así como hacen los... No así David. David se fue a apacentar las ovejas porque él estaba preparando, teniendo actitudes que lo iban a hacer agradable delante de Dios. Y cuando uno es agradable delante de Dios, se la caló. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Despiértese, pueblo. Estoy hablando cosas que, ¿sabe? Bueno. Ya sé por qué. ¿Por qué no dice amén? ¿Y por qué no expresa alegría? Porque lo que somos no es obedientes. No digo eso porque lo voy a decir más tarde. Pero David, el versículo 15 no lo leímos, pero David había ido y vuelto y dejando a Saúl estoy leyendo otro versículo de ese mismo capítulo, el versículo 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 17, lo vamos a pasar al capítulo 17, de un fogueando rapidito hasta llegar al versículo 17. Estoy hablando de otro caso de obediencia. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos
un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Me parece que este es el versículo que tengo ahí. Yo esperaría que todos conozcan esta historia. ¿Cuál es el contexto del versículo este? Estamos en guerra, está en guerra. Los hermanos de David, ¿a dónde andan? Miren qué cosa. Allá dejaron las ovejas y se vienen para la reunión de la familia. Aquí ellos se han venido al frente de batalla, son soldados ahora pero el cipote hoy está allá en la casa. Y dice, anda, busca a tus hermanos que están en la batalla allá y llévales esto. ¿Y qué hace David? Obediente. ¿Qué debemos de aprender? Esta es la actitud de la gente que quiere ser agradable delante de Dios. ¿Cuántos queremos ser agradables delante de Dios? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender la actitud y la acción de obediencia, cosa que es costosa. Ya sabemos que obedecer es costoso y aquí está el problema, porque si alguna cosa le agrada al Señor, la obediencia. Qué lindo eso. Fíjense que hay un pasaje donde Israel está ofreciendo holocaustos y ofrendas y él dice, yo no quiero eso. Hastiado, ¿entienden el vocablo hastiado? De esas ofrendas falsas de ustedes, dice el Señor Jehová, lo que yo quiero, dice él, es obediencia, obediencia. Estamos hablando de las actitudes de David. Siguiente, David fue escogido para ser rey de Israel por el propio Señor. Estamos hablando de cuando una persona es escogida, cae en gracia de parte del Señor. A él no lo nombra el pueblo, ni tan siquiera lo nombra el juez que lo iba a nombrar, en este caso Samuel. A él lo nombra, lo elige el Señor Jehová. 16, capítulo 16, versículo 12. Primera Samuel 16, 12. Envió pues por él, quedamos allá en que el cipote anda ¿dónde? Pastando allá con las ovejas y lo van a traer. Entonces envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Qué lindo es. Este es. ¿Quién lo escogió? ¿Por qué lo escogió? Porque tenía actitudes, acciones que eran agradables delante del Señor Jehová, y una de ellas era la obediencia. Se puede decir que David no hizo nada para ser elegido rey de Israel, pero realmente fueron sus actitudes y acciones que lo llevaron a hallar gracia delante de Dios y por ende ser elegido rey de esta gran nación. Siguiente, David también fue envuelto en gracia por el Espíritu Santo. Un detalle para el Antiguo Testamento muy importante. Yo les he enseñado que la deidad distribuye la historia, no la historia porque estaría hablando del pasado, distribuye la administración de la humanidad en periodos, y cada una de las personas que integran a Dios se asignan, porque eso no es cierto que uno manda al otro, en la deidad no se puede hacer eso, sino que cada uno de ellos escoge un tiempo para administrar la humanidad. El Antiguo Testamento lo escoge el Señor Jehová. Hay un tiempo que lo escoge el Señor Jesucristo y hay otro tiempo, el nuestro, que lo escoge el Espíritu Santo. Entonces David fue envuelto en misericordia. El tiempo antiguo, ese primer tiempo, Dios era el Señor Jehová, o Dios estaba representado en la persona del Señor Jehová. Sin embargo, allí estaba el Espíritu Santo, y David tiene el privilegio de que el Espíritu Santo también lo ministre, lo asista, lo unge. Dice 1 Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, ahora ya va en el momento que lo van a ungir, y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día, aquí debería de tener tiempo para comentar, pero no lo tengo. Fíjate qué sorpresa, después de que los hermanos son los primeros que están ahí, el cipote está allá afuera, ahora el cipote está para ser, y los hermanos observando. Y desde aquel día en adelante,
Vea qué lindo esto. Desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová. ¿Y qué pasa aquí? Porque dice Espíritu de Jehová. ¿Era el Espíritu propiamente de Jehová? Porque el Señor Jehová tiene Espíritu. Su propio Espíritu. Pero aquí no era el Espíritu propio del Señor Jehová. Era el Espíritu Santo. Está escrito con mayúscula, indicando que era otra persona. Era la persona del Espíritu Santo que ahora estaba para ungir tanta gracia a ese hombre, que aún en tiempo que no era del Espíritu, él pudo saber, sentir, tener la unción del Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Creo que la mejor evidencia de que David halló gracia delante de Dios fue esta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La mejor evidencia fue esta. El Espíritu Santo estuvo con él. Siguiente. David era auténtico ministro de alabanza. Y aquí yo siempre cuando coloco una palabra la pienso. ¿Qué quiere decir la palabra auténtico? Estoy usando dice, David era, así escribí, David era un auténtico ministro de alabanza. ¿Qué quiere decir auténtico? Uno que aparenta lo que en verdad es. Me gustó esa definición que no es mía, del diccionario. Uno que aparenta lo que en verdad, porque hay gente que aparenta lo que no es. Pero David aparentaba lo que verdaderamente es o era. Y estoy diciendo que él era un auténtico ministro y si en algún tiempo, hermanos, vale la pena hablar de esto, es hoy. Porque la mayoría de los ministros de alabanza no son auténticos. Son más falsos que un billete falsificado. Está dicho. Fíjense que la mayoría de los ministros cantan aquí y tan pronto termina su show, su participación, vaya, búsquelos afuera. Si la iglesia es grande y hay pupusería afuera, allá están. Y lo que hacen solo es un teatro, un show, pero no son verdaderos ministros de alabanza. No así David. Y lo demuestra con que su música, su ministración musical reprendía a los demonios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hoy no, los demonios saltan. Danzan los demonios cuando los músicos de hoy cantan. 16:18 de 1 Samuel. 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, a esta altura Saúl ya es endemoniado, ya está endemoniado. Y le cogían ataques los demonios y él estaba casi para morirse. Entonces uno, ¿qué hacemos? Ya se sabe que la música, la verdadera música, el verdadero ministro, ministra en manera de que se suavice. ¿Por qué cree que a mí me interesa que cuando estamos en el tiempo de alabanza ustedes canten? Porque el canto hecho con entendimiento tiene una función. Apacigua. Y yo no sé cómo vienen ustedes cuando vienen al culto. Por eso es que yo quisiera que a la hora que cantamos, ¿cuánto me van siguiendo? ¿Cuánto ponen las palabras que yo quiero decir? ¿Qué esperaría yo que cuando cantamos que pase? Por favor, díganlo, hombre. Que los demonios se calmen, estamos cantando. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto. Mire, esto me gusta, yo quisiera comentar cuando me duele que no tengo tiempo de comentar particularmente la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Qué quiere decir eso? Yo he visto. ¿A dónde lo habría visto? Allá en el campo, cuando él andaba pastoreando las ovejas, allá él solito. No, porque no habían cultos. No, allá yo he visto, cuando yo he ido allí pasando por el monte, he visto un cipote, he visto un muchacho ahí que canta. Y cuando se oye que canta, se apacigua uno. Testimonio del hombre este, ¿va? Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Si yo quisiera, bueno, el otro día prediqué un mensaje textual de las cualidades de David y usé este versículo. Mire cuántas cosas tenía especiales que tenía David. ¿Cuántas cosas dice ahí? Aquí yo he visto que primero sabe tocar, es valiente, es vigoroso,
hombre de guerra, prudente en sus palabras. De lo otro no podemos decir nada porque uno no nace siendo hermoso porque quiere ser hermoso. Cuando uno es gordo ya nace todo virulillo allí y que puede hermoso. Pero lo importante, y Jehová está. Qué lindo cuando se dice de eso de una persona y especialmente de un joven. Jehová está con él. ¿Se dice eso de usted? ¿O qué se dice? Mejor lo dejo ahí. Otra cita sobre lo mismo, 16:23, 1 Samuel 23. Y cuando el espíritu malo fueron a traer a David, y ahora viene el músico y él dice, ¿para qué me llevan? No te preocupes, vas a cantar en un momento, a tocar en un momento muy especial. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, y aquí otra cosa que quisiera comentar, ¿de quién venía el espíritu malo eso? No lo comentemos, dejémoslo ahí. Venía de parte de Dios sobre Saúl. David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Comprenden eso? Qué lindo, qué lindo. Él empezaba a tocar el arpa y cantando. Todos los salmos, allí están los salmos y cantando. ¿Y qué le pasaba a Saúl en el momento que oía la música? Porque estaba... Y en ese momento él empezaba. Hay que cantar, hermanos. Vamos a aprender a cantar. Hay que cantar. Hay que cantar en las casas. ¿Por qué debemos de cantar en las casas? Hay que cantar en las casas. Pero hay que cantar en el templo también. Amén, vamos a cantar. Vamos a cantar. David era auténtico ministro de alabanza, pero el mensaje no solo es para los ministros, es para todos los que alabamos al Señor. Debemos de hacerlo con libertad. Una de las deudas que tiene esta congregación es esa. Debemos de aprender, cuando venimos aquí, vamos a cantar con libertad. Vamos a alabar al Señor mientras lo hacemos. Siguiente. Como pastor de sus ovejas, hizo un papel responsable. Porque en su vida cotidiana, David era pastor de ovejas. No era pastor así como yo. No era pastor de personas. Era pastor de animalitos. 17:34 de 1 Samuel. 17:34. Usted va a decir, ¿cómo hace? Me pongo a leer esos pasajes y voy tratando de buscar esas cualidades, no cojo lo que no es, sino esas cualidades que engrandecieron la vida de David. Y ahora estoy diciendo ¿qué es lo que acabo de decir sobre David? Que como pastor hizo un papel responsable. David respondió a Saúl. Ya él está allá al frente, lo ha mandado a llamar y él quiere ir a la batalla. Hay varios casos que no menciono. Él quiere ir a la batalla y le dice, pero ¿y vos qué vas a ir a hacer? ¿Qué pruebas tenés para poder ir y pelear con el gigante ese que está ahí al frente? Y él aquí está contando. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Como pastor era un hombre, muchacho, responsable. Amén. Defendía sus ovejas. Y esta es una cosa que es un mensaje para mí. En un rato voy a hablarles algo de eso. Pero estoy hablando de que David es un hombre responsable, cuidaba sus ovejas. Y es la actitud que lo hace que él ahora sea un hombre que agrada a Dios, que cayó bien con el Señor. Siguiente. David era consciente que su capacidad y sus victorias provenían del Señor Jehová. Uno se pierde mucho. Cuando uno empieza a pedir, ¿y usted por qué cree que es eso? La licenciada allá, el licenciado aquí, el otro que tiene esto y lo otro. ¿Por qué creemos que tenemos algo? ¿Por qué creen que somos lo que somos? ¿Por nuestras
capacidades, así lo pensamos. No, David sabía que lo que él era, que sus victorias dependían del Señor. David era consciente que sus victorias no eran suyas. Que es cierto que cogió al león y lo desquijaró, y es cierto que el oso que venía también lo mató, pero esa capacidad venía de parte de Dios. 17:37 de 1 Samuel. 17:37 de 1 Samuel. Añadió David 2 puntos. Jehová me ha librado de las garras del león, haciendo referencia a lo que acabamos de hablar, y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Toda su confianza, toda su dependencia era en la ayuda que él entendía que iba a venir de parte de Dios. Y esto nos hace falta, hermanos. No es por su capacidad. Yo creo que usted debe de sentirse que no tiene capacidades. Debe de estar consciente que si alguna bendición se acerca, esa bendición viene de Dios. Lo que somos depende de Él. Esa es la manera de agradarlo a Él. Es que yo soy esto porque tengo, y ay, Señor, y de paso que estamos mintiendo, porque lo que nosotros tenemos es que mi cerebro es como el de esos científicos. No, hombre, usted no ha despertado ni el 99% del cerebro. 17:45 allí mismo, porque estamos viendo cómo él dependía, creía que todo lo que venía de... ahora él está frente al gigante Goliat. Voy dejando los espacios o los aspectos de clase dominical y de niños de escuela dominical. Entonces dijo David al filisteo, ya está delante del filisteo, el filisteo ha venido. ¿Se acuerdan qué dijo el filisteo cuando se para al frente de David? ¿Recuerdan? ¿Qué dice el filisteo? Lo menospreció y dijo, los pajaritos chiquitos, como era pequeñito, le voy a dar tu carnita para que los pájaros, los hombres se lo coman. Pero David no dice eso. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Toda su dependencia venía. Hermanos, conquistemos esto. ¿Quiere ser algo? Dependa de Él. Dependa de Él. Las posibilidades están ahí, pero no crea que usted puede. Podemos en Él. Podemos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Y dice enseguida el pasaje, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios. Yo, cualquier otro video, la gente va a saber que yo soy. No, él no está hablando de él, está hablando del Señor. Sabrán que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Quise leer toda esta, porque Jehová no salva con espada, porque de Jehová es la batalla, y Él entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar sobre él al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó enclavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El poderoso filisteo había muerto. ¿Por qué? ¿Por la capacidad de David? No, porque él supo entender que su victoria venía del Señor Jehová. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Estoy hablando de las cualidades de David, estoy hablando de las actitudes de David. David fue un gran amigo. ¿Cuánto creen que vale la pena eso? David fue un gran amigo.
¿Saben que esta relación y este vocablo ha perdido su valor, su significado? ¿Sabe usted que la mayoría de las cipotas entre 14 y 18 años, quizás me estoy pasando mucho, ¿sabe de quién salen embarazadas? ¿Ah? De sus amigos, ¿saben quién es el que tracciona al otro? El amigo. ¿Sabe quién le quita la novia al que le costó conseguirse una cipota? ¿Sabe quién se la quita? El amigo, porque ese vocablo de amigo desapareció de su significado. No así David. David era un gran amigo. Se encontró otro joven, el hijo de Saúl, y con Jonatán realizaron una amistad tremenda, porque David era, ¿cuánto me gustaría que los pocos jóvenes de nuestra congregación fueran amigos verdaderos? ¿Qué hacen los amigos cuando alguien se queda? Lo buscan. ¿Qué están haciendo los amigos aquí cuando un joven no viene a la iglesia, se quedó, no lo vieron en el culto? ¿Qué hacen? Gracias a Dios, hombre, que no vino aquel, se friega mucho aquí, hombre, porque no son amigos. 18:3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Amén. Siguiente, David tenía el más grande espíritu de perdón que un humano puede tener. David tenía el más grande espíritu de perdón que un humano puede tener. Si alguna cosa cuesta es perdonar. ¿Cuántos saben qué es eso? ¿Cuesta perdonar? Yo no sé por qué nos cuesta. No debería de costarnos. ¿Sabe por qué no debería de costarle a los evangélicos perdonar a alguien que los ofendió? Porque nosotros ya hemos sido perdonados, pero por alguna razón el diablo nos juega aquí en la cabeza y no entendemos que sí hemos sido. ¿Se acuerdan de aquella pasaje que contó el Señor del que le habían perdonado y él no había perdonado? Y en la parábola mandan, agárrenlo a ese porque a nosotros no debería de costarnos perdonar, pero desgraciadamente por alguna razón nos cuesta perdonar. Sin buscarlo, esta parte ustedes la conocen por la historia bíblica, espero que sí. Sin buscarlo, David se gana un enemigo acérrimo, poderoso, con una enemistad y con un odio incomparable. Saúl, el rey al que él había ayudado, al que él había cantado para que los demonios se fueran, lo odió como ustedes no se imaginan. Lo buscó matar a cada rato, lo engañaba. Voy a tener una reunión, dijo, manden a llamar a toda la gente porque voy a tener una reunión aquí en el palacio y que no vaya a faltar David y pónganmelo un poco cerca, porque la idea de él era matarlo. Y eso lo hizo y el pobre David empezó a huir, huyéndole. Pero gloria a Dios porque él tenía una capacidad que necesitamos nosotros. Espíritu de perdón. Fíjate que en esas huidas de David, un día se van y el rey Saúl siguiéndolo. Y entonces David cansado y dice a sus guerreros, aquí hay una cueva, metámonos en esta cueva y descansemos allá adentro, allá nos vamos a ir al fondo de la cueva. Al rato llega Saúl también, un poco cansado, y dice, esta cueva está bonita, quedémonos aquí un poco en la puerta. Y allí se queda a dormir Saúl. Y uno de los soldados de David le dice, Señor, el Señor Jehová le ha puesto aquí a su enemigo para que le vuele el... Y él un poco dice, bueno, ¿dónde está? Y ya va a verlo y lo ve dormidito, como bebecito, el Saúl allí dormido. No estaba endemoniado, lo había dejado el demonio un rato. Y le quita su pedazo de falda del manto. Y ya estando por allá le dice, rey, mire que tengo aquí. Y él dice, ¿cómo es posible? Y ya ve y los soldados de él le decían ahora y él dice,
¿cómo yo le voy a hacer algo al ungido? Mire qué cosa de hombre. Todavía lo llama ungido, endemoniado como andaba, para él todavía era ungido, ungido, porque David tenía un gran espíritu de perdón. ¿Cómo andamos nosotros ahí? ¿Para qué pregunto? Ya sé que ustedes tienen un enorme espíritu de perdón. Sí, sí, aunque esa risa que la veo un poco macabra, me dice lo contrario. Si quieren leer palabra de Dios, es Samuel 24:4, es exactamente esto que acabo de estar citando. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que de que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tus enemigos en tu mano. Esa era profecía, en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto, porque algunos que no han leído Biblia quizás estaban pensando, es que el hermano está contando algún chiste sobre... No, esto estaba aquí en la palabra. Cortó un manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado, mire qué cosa, solo porque había cortado el manto de David. ¿Qué quiere decir eso? Se turbó, se entristeció, se apenó. Había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa a mi señor, el ungido de Jehová. ¿Qué cosa? Porque tenía un espíritu. ¿Cuánto queremos ser agradables delante del Señor? Que Él diga: me gusta, hija, como eres. ¿Qué vamos a tener? Espíritu de perdón. Cuando pecó, estamos hablando de las cualidades de David. Y en esto pudiera entretenerme un poquito, porque yo me he sentido incómodo cuando algunos, queriendo no sé qué, no entendiendo la Escritura, hablan de David como un pecador empedernido, y David no fue un pecador empedernido. Que pecó es cierto, porque nadie está exento de no pecar, pero que a la par de sus errores tiene la actitud apropiada que se debe de tener, porque no hay nadie que no peque. El problema de nosotros es no tener la actitud apropiada que debemos de tener cuando se peca. ¿Para cuánto me voy quedando un poco claro? No estoy diciendo, no estoy estimulando el pecado. Ya sé que va a haber pecado, pero lo importante es tener la actitud que se debe de tener y tener las acciones que se deben de tener. Cuando pecó, aceptó su pecado y buscó su perdón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es cierto que pecó, nadie lo niega, está en la palabra, es condición de un humano. No sé cuándo nos queremos volver nosotros muy puritanos. Es que él pecó. No hay quien no peque. Segunda Samuel, hoy hemos ido bastante ya al otro libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. No quiero hablar de detalles, conocen me imagino yo ese episodio donde David peca vilmente. Dice Samuel 12:13, segundo Samuel. Entonces dijo, para que tengan idea, el sacerdote, hombre de Dios, Natán, ha ido al palacio porque el Señor Jehová le ha dicho: anda y dile su pecado. Y Natán va al palacio y fíjate que el Señor amaba tanto a David que hasta para que le señalen el pecado buscaba la manera de señalarse. Entonces dijo, Samuel llega y le cuenta una... ¿Cuántos conocen la historita esa que le contó, la anécdota o qué sé yo? Y le dice: fíjate, rey, había un rey que tenía ovejas bastantes, muchas ovejas. Y un día, ya de noche, avanzada la noche, vino un visitante. Todo eso tiene una comparación, una aplicación. Vino un visitante. Y el hombre rico, en lugar de ir a buscar una de las ovejitas que él tenía, porque él tenía muchas ovejas, fue a donde su vecino y le quitó la ovejita que él tenía y la trajo y se la mató y le dio de comer al visitante.
Ya saben todos ustedes qué explicación tiene. ¿Quién era ese visitante? Ya lo saben. Cuáles eran las ovejas que él tenía, ya lo saben, así que no me detengo. Entonces, le está contando eso y le dice el pastor, el profeta, le dice, ¿qué crees que se le debería de hacer a ese hombre? ¿Qué crees que merece que se le haga? Y así como nos pasa a nosotros, nosotros para mandar al infierno a otros somos... Ah, no, le dijo ese, si me dicen quién es, ya mando. Entonces dijo a David, debo de terminar la idea porque el versículo que voy a leer no me la complementa. Entonces le dice Jonatán, ese hombre eres tú. Porque cuando sentiste ganas de acostarte con una mujer, en lugar de ir a traer las esposas que tenía, fuiste a matar a Urías y le quitaste la esposa a él, y ese hombre eres tú. Entonces dijo David, la cita que mencioné, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué conclusión, qué interpretación le dan a la palabra remetido? Remetido. Remetido. No le dice que es mentira que no ha pecado, no. La versión que yo estoy usando dice que le dijo, Jehová ha remetido tu pecado. Él dice que está pasando por alto este pecado, pero tienes que pagar las consecuencias del pecado que has cometido. Y sobre lo que ya dije, David cuando pecó reconoce. Fíjate que era el rey. ¿Qué cree que hubiera hecho el rey? Es decir, ¿qué peligro tenía Jonatán? O Natán, no Jonatán, Natán. Que el rey dijera, ¿y a vos qué te importa? Pero él reconoce, es cierto, es pecado, soy digno de muerte. Y sobre el arrepentimiento de David pudiéramos encontrar una serie de pasajes donde él, fíjate que uno de los capítulos más elocuentes de la actitud de David es el Salmo 51. ¿Cuántos conocen el Salmo 51? Es un salmo terrible. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti, de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como un hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque él para este perdón, él pasó por tiempos de mucha lágrima. La muerte de su hijo, del mismo hijo. Y él escoge tu rostro, esconde tu rostro de mí, de mi pecado, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. ¿Qué pecador más ejemplar, vamos a decir? Él no quiere. Qué triste cuando hay hermanos que caen y hasta se hacen como más orgullosos. No quieren que le diga nada. Y él está gimiendo, llorando. No me eches delante de tu presencia. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué estoy diciendo? Que David, que en su pecado reconoció que había pecado delante de Dios y buscó con lágrimas el perdón. Todo ese salmo
lo pueden leer, es un salmo de arrepentimiento, de súplica, pidiendo el perdón. Estoy hablando de las cualidades, actitudes y cualidades de David que hicieron que él viviera y muriera en gracia de Dios. Estoy llegando al final de la predicación. Comprendía la importancia del culto. David comprendía la importancia del culto. Era el rey a esta altura, pero comprendía el valor. ¿Cuánto espero que comprendamos esto? Era el rey, pero nosotros cambiamos el culto por cualquier cosa. Es triste que viene alguien, en lugar de traer ese alguien que viene de Estados Unidos a la casa de oración, él le lleva para otro lado. Salmo 122:1. David comprendía el valor del culto. Y no solo para él, para los demás. ¿Qué dice el Salmo 122:1? ¿Lo he encontrado? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Se alegra usted por los que vienen al culto o le vale? David comprendía el valor del culto. Salmo 23:6. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué sigue? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero repetirlo, volvamos al versículo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué dice? Dígalo en voz alta. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Salmo 42:4. Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje. ¿A dónde? A la casa de Jehová, entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Él comprendía el valor que tenía el culto al Señor. ¿Usted quiere hallar gracia delante de Dios? Valore esta reunión. Porque lo digo en verdad, si en alguna congregación se busca que el culto cumpla su objetivo, es esta. Fíjese, hoy mismo el calendario de las asambleas de Dios y el próximo año el calendario nacional ya tiene acordada la celebración del Día del Pastor. ¿Sabían eso ustedes, que la Asamblea Legislativa acordó que posteriormente, el año que viene, no sé si este año, el 5 de diciembre de cada mes, de cada año, será la celebración del Día del Pastor? Las Asambleas de Dios lo tiene desde hace 70 años, que es el primer domingo de cada mes. Este día, el primer domingo de diciembre, va a ser el Día del Padre. Este día se les anunció mi familia y se lo compartieron a algunos líderes. Vamos a tener alguna relación a eso. Pero yo no he querido que esto sea en el culto. El culto es al Señor. Y no me obligue jamás a que cambie esta reunión por otra cosa. El culto es culto al Señor. Amén. Y eso le agrada al Señor. Le agrada al Señor. Los aspectos sociales no son el culto. Los aspectos sociales son para nosotros. Y allá afuera está bien, comamos y hagámoslo. Pero el culto al Señor es para adorar y bendecir al Señor. David tenía un valor en el culto y ojalá que lo aprendamos, y por eso ese hombre fue un hombre de Dios.
decidió construir el templo y dejó preparado todo el material para que así fuera. Mire qué lindo ese hombre. La referencia, y ahí voy a ir finalizando, y a ratos estoy finalizando. La referencia es que David entró en un periodo de paz. Eso dice el versículo 1 y 2 del capítulo 17 de Primera Crónicas. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, ese pastor que le fue a señalar que había pecado, él lo apreciaba mucho. Y dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro. He terminado mi casa, y la casa del rey es una casa bonita. Pero el arca, ¿a dónde está? El arca todavía estaba en tiendas. Y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán el pastor le dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. La idea, eso es lo lindo de nuestro Dios, que cuando uno piensa y habla por allá afuera, Él ya lo sabe. El Señor Jehová sabía esta intención de David y llamó al profeta, a Natán, y le dijo: vas a regresar a David y le vas a decir que he visto con agrado, me gusta, estoy tomando esta idea de que él haga casa para mí. Yo nunca he habitado en casa, siempre he habitado en tiendas, y yo he andado aquí hablando del arca y de la presencia del Señor Jehová. Pero le dijo: él no va a construir, dile que él no va a construir el templo, pero que lo va a hacer su hijo, que él deje todos los materiales preparados para la construcción. Pero a lo que voy es que él deseó en su corazón que hubiera una casa lindísima, bellísima, y por eso es que el pastor también tiene la idea de que si hay una casa física, que sea linda, atractiva, decorada adecuadamente, es la casa donde nos reunimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en esa misericordia Él nos ha dado esta casa. Él deseó construir, estamos hablando de las cualidades, de las actitudes y de las acciones de David. Finalmente David muere en gracia de Dios. Y como lo dije en varias predicaciones anteriores, si algún tiempo es importante en la vida humana, ¿me está oyendo? Si algún tiempo es importante en la vida humana, es cómo vamos a morir. Debemos de morir en gracia de Dios. Y lo grave de este asunto es que uno no sabe cuándo va a morir. En el caso de David le salió barato. En el caso de mío me está saliendo barato, porque cuando ya uno está en la edad mía y ya siente que la muerte anda cerquita, uno debe ir aceptándolo con normalidad, nada de con reniego, sino aceptándolo. Y David muere ya como un ancianito. Primera Crónica 29, 26 y 28 dice: y David, hijo de Isaí, fue rey de Israel, fue rey de todo Israel durante 40 años. Gobernó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y David murió a una avanzada edad, lleno de riquezas, honor y gloria. Su hijo Salomón reinó en su lugar. David murió en gracia de Dios. Murió siendo agradable delante de Dios. El gran problema nuestro es que no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Cuándo va a morir usted? ¿Cuándo va a morir usted? ¿Cuándo va a morir usted? Se está preguntando seriamente. Fíjate que no los puedo convencer, porque la mayoría de ustedes no creen que se pueden morir hoy. Usted cree que tiene una larga vida. Usted no sabe. Fíjate que hace unos días, la semana pasada,
iba un hermano, pastor, joven, entero de la vida, manejando, quizás con sueños, con alegrías y todo eso, y allí por el Congo se lo llevó el Señor. Lo importante no es cuándo va a morir, cómo va a morir. Y lo más importante es morir en gracia de Dios. ¿Usted quiere aprovecharse de esa gracia hoy? ¿Usted quiere decir, Señor, envuélvame en su misericordia? Yo quiero hallar gracia, y ya se sabe que para hallar gracia delante de Él, eso es un acto de misericordia de Él. Está bien en su soberanía, ya nos envolvió en gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy tiene que ver con nuestras actitudes y nuestras acciones para vivir en gracia y morir en gracia. Vamos a dar una ofrenda de palmas.